Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia La mentalidad del sabio, la clave para tu bienestar. Antes de proseguir, pedirles disculpas porque estoy un poco resfriado, pero bueno, ahí estamos. Sin más dilación, vamos ya a entrar en esa conferencia y quiero hacer unas aclaraciones previas. Cuando yo estoy hablando del sabio, no me estoy refiriendo a personas muy doctas, a personas que tengan, no sé, varios estudios. Estamos hablando de la sabiduría en la que todo el mundo tiene acceso, sea cual sea su nivel intelectual. También decir algo muy importante es que voy a emplear referencias religiosas, metáforas religiosas, y hay que tener en cuenta que esta conferencia es para personas que creen y para personas que no creen, faltaría más. Y para que vean de qué va esa conferencia, he hecho unas reflexiones previas y después de esas reflexiones decirles que la conferencia se va a dividir básicamente en 5 partes. La primera, una introducción, y luego 4 partes que vendría a ser como el sendero que yo he escogido para desarrollar de alguna forma esa mentalidad del sabio. No estoy diciendo que este sendero sea el único sendero, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que me he inspirado en los sabios, estos grandes sabios, esos grandes maestros, esas personas despiertas espiritualmente, que nos han indicado, con diferentes palabras, nos han indicado el mismo camino. Por eso, las reflexiones previas es la siguiente, que ya de entrada quiero provocar pues, un impacto, que es el siguiente. Esta conferencia es para todos y para nadie. Es para todos y para nadie. Quédense con esa frase y pregúntense, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Pero es para todos y es para nadie. Aclararé más adelante este punto. Tener siempre presente algo. Todo está conectado. Leonardo da Vinci ya nos decía, aprende a ver. Todo está interconectado. Otra premisa importante, no hace falta que creas en nada para escuchar esta conferencia. Es una propuesta, es una experiencia. Por lo tanto, vamos a empezar con una experiencia. No se crean nada de lo que voy a explicar yo, pero sí que es verdad que yo les voy a marcar un camino que más o menos yo he ido siguiendo a lo largo de muchos años, más de 20 años. Eso no quiere decir que yo haya terminado, ni muchísimo menos, pero cada vez me ha dejado más claro lo que es la auténtica sabiduría. Y por eso estoy aquí, para compartirlas con quien quiera escucharme. Pero también es importante algo, sobre todo quien se está dando la conferencia es Enric a Enric. Por lo tanto, gracias por estar aquí, porque vosotros sois la excusa para que, aunque no encontrándome bien del todo, esté aquí confiando en que os va a servir y sobre todo me va a servir. Una de las cosas que tiene que quedar claro es que automáticamente vosotros vais a ser mi maestro, mis maestros, y yo voy a ser el alumno. Es realmente una inversión de enseñanza. Si yo estoy aquí, es porque un día sentí que yo tengo que aprender. Y la mejor forma de aprender es, obviamente, enseñando. La verdad es que esta conferencia la voy a centrar en la experiencia Advaita. Advaita es una palabra en sánscrito que quiere decir nodos. Y esa experiencia Advaita se refleja prácticamente en todas las religiones. En el hinduismo, que es una rama del hinduismo que es el Vedanta, el budismo, el sufismo, el islamismo, el cristianismo y sobre todo el taoísmo con Lao Tse. Voy a poner una serie de frases de algunos de ellos para que comprendan lo que realmente quiero decir. Ya sé que muchos de ustedes ya saben a lo que me refiero, pero si a mí me ha ido bien, a ustedes también les va a ir igual de bien. Rumi, maestro sufista del siglo XIII. Solamente uno entre 1.000.000 comprende que una gota de océano contiene todo el océano. Repito, solamente uno entre 1.000.000 comprende que en una gota de océano contiene al océano. Uno entre 1.000.000, yo espero que ahora sean más.
Los Vedas o el Vedanta nos dice, nada Brahma, todo es vibración. Brahma vendría a ser la energía universal o la inteligencia universal. Max Planck, físico o uno de los padres de la mecánica cuántica, nos dijo, debemos de asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Buda nos decía, el que experimenta la unidad de la vida ve a su propio ser en todos los seres y en todos los seres ve a su propio ser y lo mira todo con un ojo imparcial. Y Lao Tse nos decía, las palabras de la verdad son siempre paradójicas. Me voy a parar aquí un momentito. Paradójicas deviene de para y doxa, que es lo contrario, palabras que son contrapuestas o ideas contrapuestas. Por lo tanto, la verdad se encuentra precisamente en la paradoja. De hecho, la paradoja siempre son dos polaridades que desde una visión dual, una es excluyente de la otra. Pero si sabes juntar esas dos palabras, esas dos ideas, esos dos conceptos, realmente cuando consigues integrarlas, entonces estamos en la mentalidad paradójica. Y siempre nos permitirá la paradoja trascender las polaridades y ver situaciones nuevas que antes no veíamos. Por lo tanto, ya de entrada, el sabio, lo primero que hace el sabio o la persona que pretende desarrollar la sabiduría es saber vivir en la paradoja. Dicho de otra manera, saber que una polaridad no puede existir sin la otra. Lo positivo no puede existir sin lo negativo. Lo de arriba no puede existir sin lo de abajo. Lo femenino no puede existir sin lo masculino. Y cuando intentamos eliminar una de las polaridades, no somos conscientes de que si realmente lo consiguiéramos esto, que es imposible, realmente también desapareceríamos nosotros. Si el positivo desapareciera, desaparecería el negativo. Si el masculino desapareciera, desaparecería el femenino y a la inversa. Por lo tanto, una de las cosas que hemos de comprender es que siempre estamos metidos en una paradoja. Y el sabio sabe escoger las polaridades, las ideas que aparentemente se contraponen y comprende que están entrelazadas. Tomás el Dídimo, en el quinto Evangelio, he escogido de una frase de Jesús solamente un párrafo, la frase es muy larga, que resume también esta idea Advaita o no dos. Cuando hagáis de los dos uno, entraréis en el reino de los cielos. Cuando hagáis de los dos uno, entraremos en el reino de los cielos. Como podéis ver, hay muchos sabios de todas las épocas nos han dicho básicamente lo mismo empleando distintas palabras, pero hay que comprender como Carl Gustav Jung con una frase que viene a resumir lo mismo, que dice, prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. Aquí Jung se refiere a integrar mi personalidad egoica con mi sombra, que es aquella parte de mi psique que yo no reconozco. Cuando yo soy capaz de reconocer esa parte oscura, o como decía Goethe, yo conocí a mi asesino, mi sombra, en los ojos de un asesino. Por lo tanto, la conferencia, la de hoy, empieza con una metáfora o una alegoría de John Mundy, doctor en filosofía, y cuenta la alegoría. Primero nos recuerda que ahora mismo nosotros estamos fuera del paraíso. Acuérdense que según la metáfora o según lo que nos cuenta la Biblia, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Es una metáfora que nos demuestra que estábamos en el self, en la unidad, y ahora estamos viviendo en el mundo dual. Y entonces cuenta John Bundy la siguiente analogía o metáfora. Dice, cuando Dios se topa con Adán y Eva, después de haber comido del fruto prohibido, les preguntó. Adán dijo, Eva me llevó a hacerlo. Y Eva dijo, la serpiente me llevó a hacerlo. Y entonces surgió el ego. Como podemos ver,
el camino que nunca conducirá a la sabiduría, es caer en la trampa de la proyección. Es caer o pensar que la causa de todo lo que me está ocurriendo está afuera. Cuando realmente vivimos así, estamos viviendo en el infierno. Y como digo muchas veces, no se preocupen para no ir al infierno, porque ya estamos viviendo en él. Y nunca se olviden que el mundo que tenemos, el mundo que nos rodea, realmente refleja nuestro estado de conciencia y realmente refleja esto. Como podéis ver, el mundo siempre, medio mundo, se está peleando con otro medio mundo. De las religiones ni les voy a contar, y de las ideas tampoco. Y eso es realmente lo que es estar en un estado de infierno. Por tanto, no nos debemos de preocupar en ir al infierno, sino que ya estamos en él. Y si no, paren su momento y observen el mundo como, tal cual es. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Que vivimos en un estado idílico? Nunca nos olvidemos que precisamente ese estado es el estado de la separación, es el estado del dualismo. Carl Gustav Jung nos habla en el proceso de individuación que salimos del self, la unidad, entramos en el mundo dual o proceso de individuación, donde vamos desarrollando en diferentes etapas, en la que nacemos, surge nuestro ego, luego somos adolescentes y así esperando llegar a la sabiduría y volver a integrarnos en el self. De hecho, este es el camino del sabio. El camino del sabio sabe que vive en el mundo dual y sabe que este mundo dual es el mundo de la ilusión y que luchar siempre contra el otro o creer que la causa de todo lo que me está ocurriendo la tiene el otro, entonces estamos realmente en ese estado no celestial o en ese estado de infierno. Por lo tanto, el estado celestial, ya para dejar claro esto, el estado celestial es realmente vivir en la paradoja. Saber que sin luz o sin la oscuridad yo no puedo conocer la luz. Cuando todas las cosas, entonces todas las cosas tienen su contrapuesto o su opuesto, y uno de los mejores lugares para aprender a conocernos y a entrar dentro de ese estado celestial o dentro de ese estado de unidad es con las personas que estamos más involucrados emocionalmente. Para volver al paraíso, por lo tanto, para volver a ese estado celestial, hay que integrar, como vengo diciendo, esas dos polaridades, ¿no? Entonces, una de las cosas que ya les invito es que no vayan a ningún lugar para trascender esa polaridad. No hay ningún lugar donde ir. No busquen lugares remotos, ni hagan técnicas especiales para encontrar ese punto, ese estado celestial, sino que normalmente el gran maestro está frente a ustedes. Puede ser su pareja, pueden ser sus padres, pueden ser una persona que estén muy allegados emocionalmente, personas que realmente están involucradas emocionalmente y sobre todo aquellas personas que convivimos constante o diariamente, como puede ser nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y nos empezaremos a darnos cuenta de que aquello que más me molesta de la otra persona es aquello que tengo que solucionar yo en mí mismo. Y esto es clave, esto es precisamente clave. Entonces, los grandes maestros nos han enseñado, los grandes maestros de antaño, nos han enseñado que el mejor camino para entrar para escoger este sendero que nos lleve a la integración de las polaridades, a trascender, vivir en la paradoja, es a través de la autoindagación. ¿Ok? La autoindagación. Precisamente esto es una de las cosas que enseñamos en Bio-Neuroemoción, la autoindagación, que también le llamamos conciencia de unidad, que es una forma también de decir lo que estoy explicando ahora mismo. Una de las frases que más me impresionó hace mucho tiempo, pues más de 20 años seguro, fue cuando leí en una especie de cuadro que había en un monasterio, donde había 2 o 3 monjes, monasterio, una especie de monasterio pequeñito, donde había unos 2, 3 o 4 monjes que hacían voto de silencio, ¿no? Claro, a la entrada había esa frase que decía lo siguiente: el sabio, cuanto más calla, más sabe,
y cuando más sabe, más calla. Yo, si me permiten decirlo, pensé en aquel momento, no me cuadra que el voto de silencio tenga que ver con la sabiduría, porque si me callo estoy posicionado. Y eso estuvo mucho tiempo dándomele vueltas, hasta que yo realmente fui comprendiendo que no por estar callado quiere decir que yo esté en silencio. No por estar callado, o sea, no verbalizar palabras, no quiere decir que yo esté en silencio. Porque mi mente está alimentada por mis pensamientos, y mis pensamientos resuenan en ese campo de conciencia, en esa inteligencia universal. Por lo tanto, ya no se trata de hablar o no hablar, se trata sencillamente de cómo yo estoy observando el mundo que me rodea. Esta es donde realmente hemos de callar, en mi forma de ver y entender el mundo. Una de las cosas que debo de cuidar en ese camino, en ese sendero del sabio, es observar qué tipo de pensamientos alberga mi mente, aquietar mi mente hasta que mi mente permanezca en silencio. Y esto no quiere decir que yo no pueda hablar, porque es muy fácil confundir esto. Sí, cuanto más calla, más sabe. Es cierto que el sabio, la persona sabia, ya ha comprendido que no puede convencer a nadie. Uno de los errores que yo cometía al principio era que yo quería cambiar el mundo. Entonces empecé a dar conferencias para enseñar que las personas fueran pues, más felices y encontrasen ese equilibrio emocional. Y entonces comprendí la paradoja que la dice Alan Kardec en su libro de los espíritus, que dice: hay que ser muy valiente para querer cambiar el mundo y hay que ser muy valiente para saber que no puedes cambiar el mundo. Por lo tanto, eso a mí me ha liberado muchísimo. Yo estoy aquí dando esta conferencia, enseñándoles o mostrándoles el sendero para alcanzar esta sabiduría, y me doy cuenta que en realidad a la única persona que le estoy dando esa conferencia es a mí mismo, porque no se la puedo dar a nadie más. Porque ustedes van a interpretar mis palabras, eso es normal. Van a interpretar mis palabras porque la mente siempre está interpretando, y voy a interpretar en función de en qué estado mental yo esté observando esa conferencia. Habrá gente que les gustará, habrá gente que no les gustará, y habrá gente que les gustará clavarme unas cuantas agujas. Me parece perfecto. Lo importante es que una de las cosas que sí deseo, o al menos anhelo, es que esa conferencia les incomode. Con eso ya me conformo, que les incomode. Una frase que vendría a resumir lo que yo estoy explicando es la que nos recuerda Ken Wilber en su libro La conciencia sin fronteras, que dice: el cielo es un estado de no posicionamiento, de no dualidad. Dicho de otra manera, vivimos en el mundo dual, esto es así. Vivimos en la polaridad positivo y negativo. Si no existiera lo positivo y lo negativo, vamos, este mundo que vivimos no existiría. Vivimos en lo que es masculino y femenino, por lo tanto, luz y oscuridad. Y cuando comprendemos que vivimos en esa dualidad, entonces el sabio empieza a aprender a conocerse a sí mismo a través de todo aquello que le acontece y de toda aquella persona con la que se encuentra. Y entonces el sabio convierte en cada encuentro en encuentro santo. Encuentro santo no quiere decir nada de rezar ni cosas por el estilo. Encuentro santo quiere decir que cada relación que tengo siempre es una oportunidad para conocerme a mí mismo. Por lo tanto, este encuentro es santo. Esto es una conciencia Advaita. O sea, cuando yo estoy haciendo un prejuicio o estoy dando una opinión posicionada frente a una persona o frente a una situación, en ese momento yo estoy viviendo en la dualidad y me estoy separando de lo que estoy viendo. Cuando yo realmente comprendo que aquello que más me molesta
o aquello que más me gusta está en mí, entonces yo no me estoy posicionando en el sentido de estar en contra del otro o querer que el otro, o querer cambiar al otro. Uno de los grandes errores que nunca comete el sabio es querer cambiar a nadie. Por lo tanto, yo ya me he liberado de eso. Hace años que me liberé de mi deseo de querer cambiar a los demás. Pero también sé que haciendo esas charlas, esas conferencias, hay gente que comprende e integra la enseñanza y entonces hace un cambio en su vida. Y muchos de ustedes me dicen, gracias, me has cambiado la vida, cuando en realidad esto no es verdad. Yo no he cambiado la vida a nadie, ni la quiero cambiar. ¿Saben por qué no quiero cambiar la vida a nadie? Porque bastante trabajo tengo yo con mi vida. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es callar, pero no callar de la palabra, que también es una consecuencia, sino prestar muchísima atención qué pensamientos anidan en nuestra mente y cómo estos reflejan muchísimas veces nuestros estados emocionales. Por lo tanto, el cielo, repito, como lo que dice Ken Wilber, es un estado de no posicionamiento, de no dualidad. Robert A. Johnson, en su libro La sombra de tu inconsciente, nos dice que allí donde se une la luz y la oscuridad es cuando se producen los milagros, y a ese lugar se llama la mandorla. Mandorla es una palabra italiana que quiere decir almendra, y la mandorla es como una almendra que vendría a representar, como dicen los herméticos, el sexo de la Virgen. O sea, para que nazca un ser crístico, tiene que salir de una conciencia que está en mandorla, o sea, una conciencia que no está en oposición. En muchos frisos de las iglesias se ve esa especie de paréntesis y en medio hay la figura de Cristo o la figura de un santo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en la medida que sepamos vivir en la mandorla, cuando podamos integrar realmente los aparentemente opuestos y comprendamos que no están en oposición, sino que se están complementando, y cuando comprendamos que la persona que más nos incomoda, la persona que realmente parece que nos esté atacando, entonces empezaremos a tener la oportunidad de crear una mandorla y comprender para ello que la persona que tenemos delante es una maravillosa oportunidad para conocerme a mí mismo, para conocerme a mí misma. Por eso, un día comprendí esa frase de un curso de milagros, lo que enseñes es aprenderás. Por lo tanto, yo estoy aquí aprendiendo, y una de las cosas que les tengo que decir es que estoy inmensamente agradecidos que ustedes estén aquí, porque es la excusa perfecta para que yo esté aquí. Por lo tanto, si yo quiero aprender, tengo que enseñar, pero no hay nadie a quien enseñar. Es imposible enseñar a nadie, solamente te enseñas a ti mismo. Y ustedes ahora mismo se han convertido en mis maestros, y yo soy el alumno. Esto es una concepción advaita. Yo estoy integrando un curso de milagros, estoy integrando vivir en la no dualidad, estoy llegando a un punto donde comprendo perfectamente que mis juicios, mis prejuicios, hablan más de mí que de las otras personas, que en la medida que yo esté, entre comillas, condenando a mi hermano, me estoy condenando a mí mismo, en esa medida entonces estoy entrando en silencio, pero ya no en silencio de palabras, sino en silencio de mi mente. Sí, mi mente alborea en todos esos pensamientos que nos inundan las televisiones, que nos inundan esos programas de la prensa amarilla, que todo es mentira o nada es verdad, que en definitiva es igual, no importa, y observas todo aquello y te das cuenta que aquello es el mundo de la ilusión. Vivimos en un mundo que medio mundo habla mal del otro y el otro habla mal del otro, y así estamos. Vivimos en un mundo donde creemos que hay religiones mejores o religiones peores. Nunca nos olvidemos de una cosa: la palabra religión viene del religare, que es volverse a unir con Dios o con la divinidad. Por lo tanto, la religión, en esencia las religiones, muchas han perdido esto, pero no sus grandes maestros, sus grandes místicos, sus grandes sabios han comprendido que cuando seamos capaces de vernos a nosotros mismos en los demás, entonces estaremos en una mente religiosa. O dicho de otra manera, cuando dejemos de culpar a nadie de lo que nos está ocurriendo, entonces estaremos entrando en este sendero advaita y comprenderemos que
somos energía, que somos un campo de información, ese campo de información resuena en un campo mucho mayor de información, que recibe muchos nombres y esto no importa, que se llame Brahma, que se llame Tao, que se llame cualquier nombre que sea, eso no importa, lo importante es que comprendamos que hay una energía inteligente, como decía Max Planck, una energía que lo sostiene todo y que por lo tanto esa energía es la matriz de todo lo que estamos haciendo. Una de las frases que realmente es Advaita total y que el sabio o que se está desarrollando su sabiduría en esa experiencia Advaita es una frase que realmente impacta de un curso de milagros que dice: la justicia de Dios es que tú siempre tienes tu propio merecido. Desde un punto de vista dualista, atribuimos a Dios que nos premia y nos castiga, pero esto no es así. Desde un punto de vista no dual, aquí el único que se castiga y aquí el único que se premia somos nosotros mismos. Por lo tanto, lo que hace esa inteligencia universal es hacer de eco, de resonancia. Así, todo lo que proyectas, así es todo lo que vas a recibir. Por eso, si muchas veces se quejan o no comprenden para qué les ocurran las cosas, háganse esa autoindagación. ¿Qué estoy proyectando en este mundo, en ese campo de inteligencia, para que esta inteligencia me esté devolviendo las experiencias que estoy viviendo? El sabio comprende que el único cambio está en uno mismo y para ello emplea el mundo como espejo, como vengo explicando. Entonces el sabio escoge la experiencia Advaita, el Tao, el sendero del medio. A mí me gusta mucho la explicación del Tao, porque el Tao, como ustedes ya sabrán, es un símbolo, está representado en un símbolo donde está el yin y el yang, en una especie de ondulación, donde dentro del yin hay una parte del yang y dentro del yang hay una parte del yin. O sea, ya el Tao consta de tres fuerzas: el yin femenino, el yang masculino y el Tao que las integra. Quédense con eso. El yin es creador, el yang es manifestador y el Tao. Entonces vivir en el Tao es vivir con esa conciencia. Entonces la conciencia, estar en el Tao es comprender perfectamente este baile del yin y del yang. Entonces Buda también nos decía algo parecido. Buda nos enseñó el sendero del medio. Él era príncipe, vivía en toda la abundancia, vio la pobreza del mundo, entonces él se pasó de una polaridad a la otra, se tiró no sé cuánto tiempo sin comer, se quedó más seco que un palillo, hasta que un día comprendió que no era ni una cosa y no era ni la otra. Por lo tanto, el sendero del medio es el sendero del sabio. Es la persona que sabe vivir en la paradoja. Yo acabo de escribir un libro, bueno, ya hace un año que lo escribí, que se llama Crisis, ¿estás preparado para crecer?, que no tenía que llevar este nombre porque yo lo escribí antes de la crisis, y se llama desarrollar, o que lo querían llamar desarrollar la mentalidad paradójica. De alguna forma yo ya estaba pues de alguna forma ese campo de conciencia ya me estaba enviando una información que curiosamente pues nació en el momento más adecuado. Vamos por el primer paso, y el primer paso es la autoindagación. ¿Ok? Bien, entonces, la actitud en la autoindagación es fundamental. Empezar a comprender que las experiencias que yo vivo, las relaciones interpersonales con las que yo vivo, son el resultado de causas y sucesos míos. Voy a ir despacio en esos 4 pasos, porque es muy importante. De todas maneras, esa conferencia luego la podrán ver tranquilamente, ¿ok? Entonces, vamos a comprender. Esa actitud es fundamental. Ya sé que hay muchas resistencias, no me las cuenten, que las conozco muy bien yo, ¿ok? Y cuando trabajamos en el método de emoción, todo el mundo lo entiende, pero cuando háblame de cuál es la escena de estrés, lo primero que hacen es señalar al otro, ¿no? Es que mi marido hace, mi mujer dice, o mi suegra, o mi madre, o la Virgen Santísima. Por lo tanto, ya no hablaremos, el sabio procura, atención, no hablar de los demás como la causa de nuestros problemas. Procura.
Pero eso quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero que nadie se sienta culpable, porque tú te vas a dar cuenta que lo primero que vas a hacer es tan reactivo, estamos tan acostumbrados a proyectar la causa de lo que nos ocurre fuera. Acuérdense de Adán y de Eva. Fue Eva que me convenció, que me engañó, ¿no? No, fue la serpiente, ¿no? Todo el mundo está señalando, ¿no? Entonces surge el ego, ¿no? Entonces, uno ya no pregunta el por qué me está ocurriendo esas cosas, porque el por qué siempre nos lleva al infinitum, sino para qué estoy viviendo esa experiencia y qué tengo que aprender de ella. Buda nos recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento siempre es una elección. Y el sufrimiento siempre es una resistencia que nos impide integrar la dualidad. Por lo tanto, no caigan en la tentación de sufrir, porque cuando sufrimos porque algo no nos gusta o porque creemos que alguien nos ha hecho o dejado de hacer, entonces estamos proyectando la culpa y la causa fuera, y esto el sabio nunca lo hace. ¿Va quedando claro las personas que tengo aquí delante? ¿Sí? ¿Ok? Adelante. Entonces, empezamos, como decía antes, a observar qué tipos de pensamientos estamos dando alimento. No se trata de parar la mente. Es imposible. Un curso de milagros nos recuerda que es imposible que paremos la mente. La mente siempre estará funcionando. Lo que busca la mente es que le prestemos atención. Cuando tú le prestas atención a algo que la mente te manifiesta, estás atrapado. ¿Quién nos ha despertado a medianoche? Y han venido todos los fantasmas, todos los dragones, y vienen con sus tíos, con sus primos, con los hermanos, y vienen con todo Cristo, ¿no? Y tú con los ojos así. Y al día siguiente, cuando ya es de día, piensas, no había para tanto, ¿no? Otra de las cosas que vigila el sabio es no hacer caso a las críticas. Cuando alguien viene a contarte alguna cosa, lo pone en cuarentena. ¿Para qué me dices eso? ¿Con qué intención me dices eso? ¿Qué pretendes diciéndome eso? ¿Y eso que me estás diciendo es verdad? ¿Has comprobado que es verdad esto? ¿O te lo estás suponiendo? El sabio cuida muchísimo de no ensuciar su mente. Por eso, el sabio elige muy claramente qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere escuchar y a dónde quiere ir. Y todo y así se mantendrá alerta, sobre todo con las reacciones de nuestra mente, porque nuestra mente está sometida a nuestros programas que hemos heredado de nuestros ancestros. Nuestras reacciones emocionales muchas veces nos atrapan y hemos de tener muchas veces estar muy atentos a eso. Por lo tanto, mantenernos alerta de lo que alimentamos nuestra mente es una actitud fundamental para la autoindagación. ¿Ok? En ese momento empezaremos a comprender que nosotros estamos creando nuestra realidad cada instante de nuestra vida. Empezaremos a comprender el para qué muchas veces las historias se nos repiten. Se nos repiten las historias porque siempre estamos aplicando las mismas soluciones a los mismos problemas. Y las mismas soluciones siempre pasan por el mismo portal, querer cambiar al otro. Y luego hay otra trampa, que cuando yo explico estas historias, explico ese sendero, explico ese camino Advaita, la gente comprende el cambio y me dice, entonces si cambio yo, ¿cambiará el otro? Que es otra forma de querer manipular a los demás. Tú solamente puedes cambiar tú. Delante siempre tendrás a tu espejo. Delante siempre tendrás aquella polaridad que sin el otro tú no podías conocerte a ti mismo. Esto sí que es importante. Y luego decide quién quieres ser. Por lo tanto, la autoindagación te llevará a darte cuenta de que cuando huyes de un problema, atención, eso es muy importante, la autoindagación nos enseñará que cuando yo estoy huyendo de un problema, o sea, no integro la enseñanza, la encontraré bajo otra apariencia en cada recodo del camino. Hay personas que me consultan muchas veces, siempre me encuentro con el mismo tipo de personas.
¿eh? Con el mismo tipo de hombres, con el mismo tipo de mujeres. Yo digo, claro, si no integras la enseñanza del primero, te vas a repetir la historia. Nunca te olvides que esa inteligencia universal, si tú haces siempre lo mismo, siempre te enviará lo mismo. Y luego, una de las soluciones que aplica la persona que vive en la dualidad y que cree que el problema de su vida es la causa, está en el exterior, entonces dice, pues a mí ya no me van a engañar nunca más. Y claro, no me van a engañar nunca más porque ya no se relaciona con nunca más, con nadie, o no se compromete con nadie más. Y no está aprendiendo de la enseñanza. Por lo tanto, si yo vivo una relación, que es el gran tesoro, y en esa relación pues tengo experiencias de mentiras, de engaños, etcétera, etcétera, esta realidad está dentro de mí y yo tengo el poder de aprender esa experiencia, hacer una inversión de pensamiento y preguntarme, ¿cómo me estoy engañando en mi vida? ¿En qué no soy leal a mí mismo o a mí misma? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, saber que para alcanzar la plenitud siempre hemos de pasar por una tormenta. Cuando estamos en un conflicto, nuestra psique está en un desorden. Cuando queremos poner desorden, ese desorden en orden, vamos a crear desorden a nuestro alrededor. Es inevitable. Por lo tanto, cualquier cambio que hagamos en nuestra vida, vamos a generar tormenta. Y cualquier tormenta que nos encontremos en nuestra vida es una oportunidad para cambiar. ¿Ok? La pandemia, por ejemplo, ha sido una maravillosa oportunidad para que mucha gente, para decidir cómo vivimos esa situación de crisis. Y cada uno se ha adaptado como ha creído conveniente. Pero ha habido los que realmente se han reinventado y hay personas que han caído en el ay pobre de mí y en el lamento. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier crisis que vivamos, cualquier circunstancia que nos encontremos en nuestra vida, y siempre me acostumbro a centrar a nivel interpersonal, las relaciones interpersonales, son oportunidades para entrar en nuestra cueva profunda, en nuestra psique, y comprender los dragones que hay dentro, son dragones que hemos estado alimentando nosotros mismos. Por eso, Rainer Maria Rilke nos dice, me encanta esa reflexión, porque esos dragones los podemos convertir en princesas. Y dice, quizás todos los dragones de nuestras vidas son princesas que solo están esperando vernos en acción, solo una vez con belleza y coraje. Quizás todo lo que nos asusta es, en su esencia, más profunda, algo indefenso que quiere nuestro amor. Por lo tanto, cuando encontremos esos dragones, Rilke nos inspira que lo que tenemos que hacer es integrarlos, amarlos y comprenderlos, para ver qué tesoro están escondiendo. Yo les recomiendo una película que me encanta, Un monstruo vino a verme, que refleja precisamente esto que estamos explicando. Resumiendo a todo lo que he explicado, la autoindagación nos permite tomar conciencia de, hay que evitar jurar. Atención, hay que evitar jurar, porque hipotecamos nuestro futuro. Ya de hecho Jesús nos lo decía, no juréis. Con tu palabra basta. Jurar realmente es, obligas a esta energía, a esa inteligencia universal, a que nos manifieste experiencias que tengamos que romper nuestro juramento. Jurar es un posicionamiento. Yo te puedo dar mi palabra. En ese momento yo te puedo dar mi palabra de que voy a hacer una cosa, pero yo tampoco sé lo que va a pasar. Pero si juro, me estoy posicionando. De hecho está escrito, no juréis en vano. Otra cosa, las oraciones no son rezar. El sabio comprende que las oraciones, la mejor oración es una acción. Son acciones. Que la resignación no es una virtud, sino una cobardía y pereza. Ya hablaremos de la rendición. Hablar solo cuando te pregunten. Que la ley del karma es infalible en los planos físicos y mentales, pero no para el espíritu.
Y sobre todo hay que resistir al mal, como decía Jesús. Hay que resistir al mal. Al mal quiere decir poner la otra mejilla. Cuando alguien te ofende, tú no recoges el guante de la ofensa. Una de las lecciones más importantes que he vivido y que realmente el ego no soporta que alguien te insulte o que tú insultes y el otro no responda al insulto. Se queda sin argumentos. Por lo tanto, poner otra mejilla es acoger esa teórica ofensa y no darle fuerza. O sea, no me resisto al mal. ¿Qué quiere decir poner la otra mejilla? Poner la otra mejilla es, no me estás ofendiendo y te perdono por haberlo intentado. Esto es conciencia de unidad. Esto es experiencia Advaita. Eso es vivir en la mentalidad no dual. Vivimos en el mundo. Y sobre todo no olvidarse que cuando uno empieza la autoindagación y se compromete a ello, el camino es arduo, hay desesperanza, desasosiego, sentido de pérdida y aparecerán todos los dragones. Quien crea que vivir en el sendero o la experiencia Advaita va a ser un camino de rosas, bueno, camino de rosas lleno de espinas. ¿Ok? Porque nuestro ego, en el momento que entramos en la experiencia Advaita, nuestro ego se va quedando sin argumentos. ¿Y ustedes se piensan que nuestro ego se va a quedar tan tranquilo? Además, vamos a remover conciencias de aquellas personas que nos rodean. No les vamos a gustar. Precisamente no les vamos a gustar porque estamos haciendo algo que les molesta, porque en el fondo saben que todo aquello que nos molesta es algo que está en nosotros mismos, no nos olviden de esto. Por lo tanto, yo estoy muy acomodado en hablar del vecino como el culpable de todo y de repente el vecino no tiene culpa de nada, pero yo tampoco. La experiencia con el vecino me permite saber qué tengo que aprender yo. Ni te encuentras un vecino determinado, ni te encuentras una persona determinada, ni te encuentras una experiencia determinada por pura casualidad. La casualidad en el universo no existe, lo decía el Maestro Jesús, hasta los pelos de tu cabeza están contados. Pero tampoco olvidéis que cada milla ganada ya no se pierde nunca más. ¿Ok? Y esto lo sabe el ego. Porque cada milla que ganemos, el ego pierde poder. El ego lo necesitamos en este mundo, porque necesitamos una identidad. Es como jugar a un juego. Tenemos una identidad, pero al final esa identidad, en el sendero Advaita, en el sendero del sabio, yo ya no me identifico con esa identidad. Tengo una identidad en el juego, pero yo no soy esta identidad. ¿Estamos? Mientras que lo que quiere el ego es que tú te identifiques con esa identidad y que pienses que tú eres esa identidad. Entonces, todo lo que no es igual a ti, lo atacas o te defiendes, que es lo que busca el ego. El ego siempre busca confrontación. El sendero Advaita, el camino del medio, es entender que tus enemigos los conviertes en un tesoro. Es comprender que las dificultades son maravillosas oportunidades para desarrollar tus capacidades. Que caminos fáciles no llevan lejos. Proverbio chino. Que un mar en calma no hace marineros. No podemos saber quiénes somos, ni el poder que tenemos, si no nos encontramos con las dificultades de la vida. Si somos capaces de vivir una experiencia de engaño, de traición, de calumnia, de ofensa, etcétera, etcétera, y comprendemos que a la única persona que hay que perdonar es a uno mismo, ya lo habremos comprendido todo.
porque esas experiencias las hemos atraído nosotros para reconocer nuestro poder. De alguna forma, el sabio sabe que tendrá que pasar por el camino de la crucifixión, que es trascender precisamente esto. Por eso, en la autoindagación y aviso para navegantes, repito, cuando uno empieza en serio la autoindagación, ¿ok? Y se compromete a ello, el camino va a ser arduo, va a salir la desesperanza, y yo he vivido auténtica desesperanza, ganas de quemarlo todo, perder el sentido de la vida, te aparecen todos los dragones y todos los monstruos, ¿eh? Yo, sin ir más lejos, llevo unas semanas que tengo unos sueños y unas pesadillas brutales, y me despierto y le digo a mi mujer, me paso todo el día con unas montañas, un sitio donde hay volcanes, la gente se muere y tal y cual, y una de las cosas que realmente me sorprende es que yo me mantengo sereno, no tengo miedo. Y nunca olvidéis eso, cada paso que demos en nuestra autoindagación, cada milla que demos es milla ganada y no milla perdida. Vamos al segundo paso, ya es más disciplina, disciplina del camino de la sabiduría. Por lo tanto, viene un poco a colación de lo que he explicado, pero ahora ya es como voy a ser consciente de eso. Tengo que sanar mi percepción. Sanar mi percepción quiere decir lo siguiente, yo no estoy viendo las cosas como son, sino como soy. ¿Ok? No estoy viendo las cosas como son, siempre estoy interpretando la realidad. Las mismas personas, ¿quién no tiene una amiga o un amigo que están viendo una misma situación y lo están viendo de manera diferente? Por lo tanto, mi percepción habla de mí. ¿Ok? Vamos a utilizar la percepción, que es hija de la proyección. Yo siempre me estoy proyectando en los demás. ¿Sí? Y es una disciplina practicar la percepción. Vamos a cuidar el alimento de la mente. Por lo tanto, vamos a cuidar los pensamientos y las palabras. No se trata de no decir palabras. Se trata de decir con qué emoción dices las palabras. ¿Ok? No hacer ningún juicio. No como un esfuerzo, sino porque comprendemos de que es imposible poder hacer un juicio si realmente tuviésemos todos los factores que rodean una situación. Es imposible que yo pueda hacer un juicio sin conocer todo lo que rodea una situación. Fíjense cómo rápidamente hacemos un juicio sobre alguien, pero no nos ponemos en su piel. De hecho, un curso de milagros nos enseña que dice, si yo te diera todos los factores que rodean a una situación y te pidiera que lo juzgaras, me dirías que es imposible. Otro punto importante, nada ocurre por casualidad. Y siempre vivir con la conciencia de que hay una energía, un todo que lo sostiene todo. Y esa energía y ese todo, atención, no es intrusivo para nada. Hay una frase de un curso de milagros que lo refleja muy bien. Tu ego puede impedir que yo brille a través de ti, pero no puede impedir que yo te sostenga. Este yo es el yo universal. ¿Ok? O sea, esta energía que nos envuelve, que nos protege y que nos da vida, nunca va a manifestarse a través de nosotros si nosotros no se lo permitimos. Tu ego puede impedir que yo brille a través de ti, pero no puede impedir que yo te sostenga. Quédense con eso. Recuerden, cada instante de nuestra vida estamos creando el instante siguiente. Y si repetimos los instantes, es que estamos aplicando las mismas soluciones a los mismos problemas. O dicho de otra forma, aplicamos las mismas soluciones a los mismos problemas porque seguimos pensando que la causa de lo que nos ocurre está fuera y no está en nosotros.
Nikola Tesla, he puesto una reflexión de Nikola Tesla que me encanta. Cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. Por lo tanto, cada juicio que ustedes hagan, se están confesando de quién realmente son. Nikola Tesla. En ese camino de disciplina y de autoconocimiento, hay un consejo que nos dio Jesús en el Evangelio de Mateo 18.3 que dice: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Una de las cosas que realmente hemos visto, que nosotros que somos abuelos, es cómo ver cómo los niños nacen con una inocencia, con una mirada limpia. Miran todo y viven en el presente. Ahora lloran y al instante se ríen. ¿Ok? Y no les das y se ponen a gritar y luego ya se olvidan. Luego ya los vamos pudriendo en sus mentes, ¿no? Les enseñamos a recordar viejas ofensas. Por lo tanto, no entraremos en el reino de los cielos hasta que no tengamos una mente inocente, una percepción inocente. Esto es volverse como niños. No quiere decir tomar decisiones con coherencia, sino una mente que no juzga. En el libro La mirada inocente, 1964, de George Simenon, nos dice, el alumno le pregunta al maestro: ¿puede preguntarle, maestro, qué imagen tiene de sí mismo? No sé, no se lo pensó mucho el maestro. El rostro se le iluminó en un instante y dijo alegremente: la de un chiquillo. ¿Ok? La de un chiquillo. O sea, si ustedes no se levantan cada día y no sonríen al mundo, es porque ustedes juzgan al mundo. Esta es una de las lecciones que más he aprendido últimamente. Ver el mundo y comprender que el mundo, lo que ocurre en el mundo, lo estamos creando nosotros. Y que por lo tanto no somos nadie para juzgar nada ni nadie. Y que lo que realmente necesita el mundo es la observación de un niño. Cuanto más gente miremos al mundo con esa conciencia, más estaremos modificando o enviando una información al mundo. Pero si yo condeno al mundo, a la única persona que me estoy condenando es a mí mismo. Y hay muchas formas de condenación. Desde la crítica, desde sentirte, desde la tristeza. ¿Entienden? O sea, se necesita una visión como niño. Esa frase realmente la estoy compartiendo con ustedes y para mí ha sido hace muy poco una revelación. O sea, estar en el mundo. Y la única forma del sabio es observar el mundo con inocencia. Porque cuando observamos el mundo con inocencia, no le estamos dando fuerza. Es una mente de no juicio. Es un niño que mira al mundo. Ahí está. El sabio desarrolla una disciplina que la convierte en hábito. Como ven, estoy hablando lentamente porque pienso que cada frase que estoy diciendo es importante. En todo lo que ve, en todo lo que oye, en todo lo que comprende, solamente se ve, se oye y se comprende a sí mismo. Lo convierte en un hábito. El sabio, repito, en todo lo que ve, oye y comprende, solamente se ve, se oye y comprende a sí mismo. Sabe que cuando lo que ve, oye y comprende lo proyecta afuera, al mundo, entonces se convierte en ciego, mudo e ignorante. Está atrapado en la ilusión de lo que el mundo le puede ofrecer. Está atrapado en la separación. Ha perdido la inocencia del niño.
Vamos al tercer paso. Desarrollar la conciencia de que el ojo que todo lo ve a través de nuestros ojos. Ese tercer paso va a requerir de ustedes que aprieten un poquito a su ego, que lo dejen tranquilo, ¿ok? Porque se va a resistir. Pero si nosotros somos un campo de energía, que estamos dentro de un campo de energía, ¿me van siguiendo? ¿Ok? Desde esa conciencia o de esa matrix, como diría Max Planck, o esa matriz inteligente que nos rodea por todas partes, este ojo, este gran ojo, esa gran conciencia, ve a través de nuestros ojos, pero nuestros ojos tienen unos filtros que tienen que ver con nuestras creencias, con nuestra información, con nuestra verdad. ¿Me van siguiendo? Y por lo tanto, lo que vemos, lo vemos gracias a esta energía, pero solamente nos podemos ver a nosotros mismos. ¿Qué tal? Fíjense que estoy explicando todo el rato lo mismo, de diferentes aspectos, y mirándolo de diferentes maneras. Por lo tanto, una pregunta que se hace en el Vedanta, en la experiencia Advaita, la rama del hinduismo Advaita, no dos, es la siguiente. Se hace una pregunta que es: ¿qué poder dirige la vista y el oído? Atención, ¿eh? Podemos preguntar, ¿qué poder dirige la vista y el oído? Y el Vedanta nos dice, Brahma es la inteligencia universal, Brahma es el oído del oído, la mente de la mente, el habla del habla, la vida de la vida y el ojo del ojo. Brahma, esa inteligencia universal, pone en nuestra mente aquello que somos capaces de recibir. Hablamos con palabras que solamente creemos que podemos hablar. Vemos las cosas que solamente creemos que podemos ver. Y escuchamos las cosas que solamente creemos que podemos escuchar. Luego hay otra pregunta que es, ¿y qué es Brahma? A mí estas frases vedantas, advaitas, me llenan de una paz increíble. Brahma es aquello que la palabra no expresa, pero con la cual la palabra es expresada. ¿Han visto la paradoja? Aquello que la palabra no expresa, pero gracias a este Brahma yo puedo hablar. Por ejemplo, yo ahora estoy explicando esta conferencia, y es Brahma que me permite hablar esa conferencia. Brahma se expresa a través de lo que estoy hablando. Brahma siempre se expresa con lo que hablas. Brahma siempre se expresa con lo que piensas, con lo que ves, con lo que escuchas. Y dice, aquello que no puede verse con los ojos, pero por lo que los ojos pueden ver. ¿Qué tal? De hecho, les voy a decir algo. Cuando realmente me propusieron esta conferencia, para mí ha sido un regalo. Llevo al menos 2 semanas como meditándola. Y me ha servido, me ha hecho tomar conciencia de muchas cosas. Pero les tengo que decir una cosa. A mí no me importa que ustedes no me comprendan. Yo les estoy infinitamente agradecidos que estén aquí. Porque gracias a que ustedes están aquí, yo puedo estar expresando lo que estoy diciendo. Porque nunca se olviden de una cosa. El verbo se convirtió en carne. Nunca se olviden de eso. Por lo tanto, gracias a ustedes, que yo no espero que me comprendan, ni espero que me entiendan, ni espero que me aplauden, ni espero que les guste, ni les deje de gustar. Para mí todos son benditos. Porque son
son la excusa perfecta para que yo esté aquí. Gracias a los que tengo aquí delante, y creo que me han dicho que habían más de 2.500 conexiones para ver esa conferencia. Las 2.500 conexiones más la gente que le rodea es igual. Aunque solamente fuera uno. ¿Sí? Aunque solamente sea uno. Por lo tanto, Brahma es aquello que la palabra no expresa, pero con la cual la palabra es expresada. Aquello que no puede verse con los ojos, pero por lo que los ojos pueden ver. Lo que les intento transmitir es que esta energía que nos rodea, que somos como el pez que no sabemos que está buscando el agua, cuenta, creo que es en la película Soul, aquel pez que dice que está buscando el océano y se encuentra con el pez grande, ¿no? El sabio, dice, ¿dónde vas, chavalín? Dice, estoy buscando el océano, dice, pero si estás en él, dice, no, esto solamente es agua. ¿Ok? Pues nosotros hacemos esto. Creer en Dios, creer en el más allá, creer en la energía universal, es esto, si esto es agua. No hay búsqueda. No existe la búsqueda. La búsqueda es una excusa del ego. Porque si buscamos, siempre encontraremos cosas. Cosas que hacer, cosas que no hacer, cosas prohibidas, cosas sitios a que ir, lugares especiales. Todo eso es el espiritualismo que nos atrapa el ego. Es que yo soy un buscador, ¿pero qué buscas? Si lo que buscas te está aguantando. O sea, el ego nos distrae con la zanahoria de que tenemos que hacer algo especial para ser aquello que nunca podremos dejar de ser. Pero cuando creemos que no somos y que por lo tanto hemos de buscar esto que no somos, vivimos la carencia. La gente no cree que somos hijos de Dios o que somos Dios mismo. Somos los ojos donde Brahma puede ver, los oídos donde puede escuchar, la palabra que puede decir. Lo que les quiero transmitir es que no hay ningún lugar donde ir, ni nada especial que hacer, para ser lo que nunca dejaremos de ser. Y cuando buscamos lugares especiales o cosas especiales que hacer, entonces estamos negando aquello que nunca podremos dejar de ser. Una gota de océano dentro del océano. Por eso Rumi decía, solamente uno entre 1.000.000 comprende que en una gota de océano contiene el océano. Y por eso Jesús decía que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. De hecho, nuestro pensamiento, cuando nos ponemos al servicio de esa fuente, de esa energía, de esa inteligencia, y nos rendimos a dejar de creer aquello que pensamos que somos, todas las trampas que nos pone el ego, nacionalismos, religiones, razas y largo, etcétera, eso nos separa. Este es el infierno. Observen que las religiones, con la esencia que lo que pretende es religar, unirse a la divinidad, se han hecho guerras antes en nombre de Dios, guerras por todas partes, se ha matado en nombre de Dios. Este es el infierno. Cuando los grandes maestros, Mahoma, Jesús, aquello que hicieras a cualquier hermano me lo estás haciendo a mí. ¿Ok? Por lo tanto, no tienen que hacer nada para saber quiénes son. Tienen que desaprender. El camino del sendero del medio no se aprende. Dice un curso milagroso que no tenemos que hacer nada para encontrar el amor. Lo que tenemos que hacer es quitar todas las barreras que hemos puesto.
Se trata de desaprender. Desaprender aquello que pensamos que somos. Tenemos un cuerpo, sí. Un vehículo, sí. Una escuela, es el mundo. Pero no somos ni la escuela ni el cuerpo. Estamos aquí viviendo la experiencia de la separación para aprender que es ilusión. O sea, jugamos a no ser para descubrir quiénes realmente somos. La unidad, la conciencia de unidad, la inteligencia universal, necesita del dos para conocerse a sí mismo, a sí misma. Fíjense bien que el Tao tiene dos fuerzas, el yin y el yang, el masculino y el femenino. Y en nuestro universo siempre está el masculino y el femenino. En química, que estudia química, en la tabla periódica tenemos los elementos positivos, cationes, y los elementos negativos, aniones, y los nobles. Los nobles están en equilibrio. ¿Ok? Si están viendo, no sé si están viendo aquí, ¿ven los colores? Si se observan los colores, todos los colores juntos dan el negro. Si todos los colores fueran en luz, eso sería blanco. Pero aquí hay otro secreto hermético, que no es hermético, porque siempre lo explico. El rojo y el verde da negro. El violeta y el amarillo da negro. El azul, el turquesa y el naranja da negro. En tinta. En luz daría blanco. Por lo tanto, esto que hay aquí, que es el anagrama de nuestro instituto, nos enseña la conciencia de unidad. La unidad se expresa en la diversidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues el rojo se pelea con el violeta se pelea con el verde. Normalmente el rojo se pelea con el verde, el violeta se pelea con el amarillo y el azul turquesa se pelea con el naranja. Por lo tanto, cuando ustedes se peleen, piensan que se están peleando con su complementario. Hasta la misma luz nos está enseñando el secreto del universo. ¿Qué tal? Por lo tanto, cuando te encuentres con aquel que está en oposición a ti, hay un camino del medio, el sendero del medio. Este es el camino del sabio. Vivir en la mentalidad paradójica. El ciego, por lo tanto, no ve más allá de lo que tiene enfrente a sus ojos y no oye más allá de las simples palabras. El ciego siempre está interpretando lo que ve y lo que oye. El sabio acalla su mente, niega su percepción y eso llega a producir un silencio en su mente. Y cuando hay silencio en la mente, no quiere decir que la mente pare, sino que no le prestamos atención en lo que hay en la mente. Entonces es cuando Brahma, el Espíritu Santo, la energía universal, se expresa mediante la paz interior y con la certeza de que todo está bien. El sabio desarrolla una mente en calma, una observación limpia de juicio, pues sabe que todo aquel que está involucrado en una situación hace el papel que le corresponde. El sabio no pone guiones a nadie, ni da consejos, aunque se los pidan. Y si tiene que dar consejos, antes los pone en cuarentena. Para el sabio, su mayor poder es el silencio, porque cuando estás en silencio es cuando puedes escuchar a Brahma, y entonces tus palabras brotan y tus pensamientos son pensamientos que nunca habían sido acogidos por tu mente. ¿De dónde te viene la inspiración? La inspiración trasciende tus palabras, trasciende tus pensamientos, trasciende tus sentimientos, trasciende tus creencias. Cuando tú sabes guardar tus creencias, tus pensamientos, tus opiniones, y estás frente a algo, y observas con los ojos de los niños,
entonces Brahma habla y te inspira. El sabio sabe que las personas que sufren están atrapadas en sus historias. Buda lo decía muy bien. El dolor es inevitable, el sufrimiento es una resistencia, es una elección. Estas personas se siguen contando o no dejan de contarse las historias, las penas que le han ocurrido. Es lo que me ha hecho mi hijo, lo que me ha hecho mi marido, lo que me ha hecho jefe, lo que me ha hecho quien quieras. ¿Ok? Y no somos conscientes que el simple hecho de hacer eso y de proyectar eso afuera, seguimos creando las mismas situaciones. El sabio, cuando observa el mundo, sabe que el mundo está atrapado por el ego. Y el ego siempre busca confrontación. El ego siempre se alimenta del miedo para dominar voluntades. Y cuando estamos atrapados en el miedo, desconectamos nuestro internet con la conciencia universal y entonces vemos a los demás como enemigos. ¿Les suena esto? Cada vez que tenemos miedo, ponemos nuestro interruptor en off. Solamente existen dos emociones, el amor y el miedo. Y el miedo, no estoy hablando del miedo biológico, ¿eh? Si te vas a la selva, vigila que no te salga un león, eso está claro, ¿eh? ¿Ok? O si vas por una ciudad que no conoces, prestarás atención, obviamente. Pero nunca te puedes encontrar, solamente te puedes encontrarte a ti mismo. El cuarto paso quizás puede ser el más difícil todavía. Se le llama Wei Gu Wei, que es hacer no haciendo. Cuando descubres que no haciendo es cuando mejor puedes hacer, aquel día ya empiezas a ser sabio de verdad. Es el hacer no haciendo. A ver si soy capaz de explicarlo vamos a pedir inspiración a Brahma, a esa energía, al espíritu universal. Hacer no haciendo, también muchas veces dicen Wu Wei. Hacer no haciendo es vivir con la plena conciencia de que somos alimentados por la gran madre cósmica. ¿Ok? O sea, somos como bebés, que no nos vamos a preocupar si mamá nos dará de comer. La polaridad femenina, yin, nos estará dando el alimento necesario para que vayamos haciendo nuestra función aquí en el mundo. ¿Ok? Estar en Wu Wei, el sabio ya nunca va a reclamar mérito de nada. Porque sabe que lo que está haciendo es Brahma, esa energía universal, esa inteligencia universal, a través de él. Y que lo que sí ha hecho el sabio es dejar las creencias, dejar las opiniones, dejar las palabras de separación, dejar de culpar a los demás, dejar de jugar al juego de la víctima. ¿Me siguen? Y cuando haces eso, que ya lo he explicado anteriormente, entonces cuando realmente las cosas te ocurren espontáneamente y aparecen en tu vida situaciones inesperadas, encuentros inesperados. Y te darás cuenta de que tú no has hecho nada para que ocurriera aquello, pero lo has hecho absolutamente todo. Por eso dice que el Tao no hace nada y no deja nada por hacer. Cuando realmente el sabio es consciente de eso, ya no hace nada para conseguir nada. Porque esto es una línea muy pobre de acción. Sino que recibe una idea, un pensamiento, tiene un deseo, tiene un anhelo y lo entrega a esa conciencia y se deja inspirar y cada momento sabe qué es lo que tiene que ser. Entonces, el sabio no reclama ningún mérito, aunque el mérito nunca lo abandona, porque precisamente el mérito está en que he sabido hacer esto. Pero eso ya no lo ve como un mérito, sino lo ve como que realmente es una actitud básica en ese sendero. Entonces el sabio se convierte como un niño. Cuando juega, juega.
y tiene acciones espontáneas. Está triste en un instante y alegre en el siguiente, porque vive en el aquí y en el ahora. Solamente hay un instante, el aquí y el ahora. El ego no quiere que vivamos en el aquí y en el ahora. El ego siempre está pensando en lo que pasó, no olvida viejas heridas, porque cuando tú prestas atención a las viejas heridas, resulta que el instante de creación, que es el aquí y ahora, lo que estás haciendo es un remake, es darle al reset, otra vez lo mismo, y estás viviendo las mismas experiencias una y otra vez. Por eso liberarnos del pasado. Y la única forma de liberarse del pasado es perdonando las experiencias que fueron dolorosas, pero que nos están convirtiendo en sabio, porque integramos las polaridades. Aprendemos la lección. Y nos liberamos. Mientras no olvides el dolor que te han causado, vas a entrar en el sufrimiento. Y el sufrimiento te tiene atrapado en el pasado. Por lo tanto, no te quejes de que las historias se te repiten porque tú solamente estás prestando atención a lo mismo. Por eso, la metáfora de la mujer de Lot, no miréis para atrás porque os convertéis en una estatua de sal. Mucha gente se ha convertido en una estatua de sal porque sigue recordando las viejas heridas. El ego siempre nos recuerda las viejas heridas. Y cuando recordamos las viejas heridas, nos convertimos en estatuas de sal. Cuando comprendemos que esas heridas son grandes oportunidades, como diría Rumi, cuando hay heridas es una oportunidad para que salga la luz, entonces estaremos en el sendero del medio, y entonces estaremos en el instante de máxima creación, y estaremos en el way, good way. El poder de la no acción se basa en el estado de rendición, que no de resignación. Algunos se piensan que en la no acción es el quietismo o la pasividad. Nada de eso. El estado de no acción requiere una actitud mental, un estar presente, un estar atento y alerta a lo que estás haciendo, que ya me río yo de ir al gimnasio o ir a correr. ¿Ok? Es vivir plenamente que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo gracias a esta energía Brahma que te da la vida y que te permite expresarte de la forma que te quiere expresar, sabiendo que todo lo que me encuentro en el camino, Brahma me lo está creando porque yo se lo estoy pidiendo. Atención a eso. ¿Y cuándo lo pides? Cuando juzgas, cuando condenas, cuando caes en la culpabilidad, cuando caes en el victimismo, cuando ves la causa fuera. Por lo tanto, el estado de rendición es no esperas nada a lo que haces y la vida te irá poniendo cada día tu afán, como decía Jesús. Entregas cada ofensa, cada experiencia a la fuente, tu dolor, a la presencia, a la energía, a la fuente. Por eso la rendición, y parafraseando al doctor David R. Hawkins, en su libro de Harir, dijo: la rendición consiste en entregar cada pensamiento, cada acción a la presencia. Después vino la disciplina de actuar con amabilidad y perdón constantes y universales, sin excepción. Y a medida que entregaba a Dios cada pensamiento, sentimiento, anhelo o acto, mi mente se quedaba cada vez más en silencio. Es una disciplina. Coger todos vuestros sentimientos, las que sean, y entregarlos a la fuente, a energía. Entregarlos. Y entonces en ese momento dejarás que esa energía fluya a través de ti. No la vamos a bloquear con nuestras creencias, nuestras verdades, nuestras culpabilidades, nuestros victimismos. El sabio nunca cae en esa trampa. Y cuando cae, la entrega a la presencia y pide perdón. La no acción, por lo tanto, es la acción más potente que existe. Es imposible no influir en el mundo que te rodea.
El silencio del sabio habla más que 1000 palabras. El silencio del sabio puede hacer un gran ruido y después de ese gran ruido habrá un silencio. El sabio cuida sus palabras, cuida su silencio, obra sin esperar nada y de esta manera sabe que lo tiene todo. Cuando estamos en Wu-Wei, todo surge sin esfuerzo y tomamos conciencia, el sabio toma conciencia que las dificultades en nuestra vida son nuestras resistencias a querer aprender aquello que la vida nos está enseñando que integremos. Y la vida te irá mostrando el sendero a seguir. Cada situación, cada encuentro, cada experiencia es una oportunidad. Nos puede gustar o no nos puede gustar. Nos puede incomodar o nos puede romper todos nuestros planes. Aquieta tu alma, aquieta tu mente y pregúntate, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres? ¿Qué tengo que aprender? El sabio ya no hace favores ¿a quién se los va a hacer? Simplemente hace, simplemente actúa, pues comprende que hacer favores te rebaja. Es como que si te hago un favor, yo soy mejor que tú. ¿Ok? Si los obtienes, te sobresaltas, y si los pides, también te alteras. Por lo tanto, el sabio abraza la unidad, no vive en los extremos. Sabe que si se vacía, vivirá en plenitud. Actúa sin esperar nada, pues sabe que lo tiene todo. No se vanagloria y por eso recibe reconocimiento. No se afirma a sí mismo y por eso tiene también reconocimiento. No se exhibe y por eso destaca. Rechaza los excesos. Y voy a leer textualmente. El sabio taoísta, que sabe vivir en el equilibrio yin-yang, cuando ve al niño, en realidad ve a su niño interior. Por ello el anciano, el sabio, recupera su ansia de vivir, pues el sabio vive su vida como un niño. El sabio anciano se ha convertido en un niño. Sus acciones son espontáneas, vive en el aquí y en el ahora. Su tiempo en el mundo está en la recta final. Suelta su pasado, lo bendice. Ha sido una maestría. Ha trascendido la conciencia oppositorum. O sea, ha trascendido eso está bien, eso está mal. Lo trasciende, sabe que yo me pongo lo mismo. Si tú vas al gimnasio y quieres ponerte muy musculoso, pues te va a doler los brazos y el cuerpo. Pero nunca os olvides que para hacer unos brazos así, tienes que encontrar la resistencia. El sabio sabe que toda resistencia que se encuentra en su camino es una oportunidad para crecer. Bien, yo ahora he hecho un resumen final, una especie de corolario, y con ello habremos, yo como mínimo me habré dado la conferencia a mí mismo y gracias a ustedes me la estoy dando. Por lo tanto, repito, infinidad de gracias por estar aquí, los que tengo aquí delante y los que me están mirando a través del ojo oscuro de la cámara. ¿Ok? Son reflexiones mías de todo lo que he explicado hasta ahora. Bueno, inspiradas. ¿Ok? Y las he escrito. La autoindagación te lleva a la sabiduría, sencillamente porque comprendes que no hay nada más, ni nada menos, simplemente ves un todo que se relaciona a sí mismo a través de las infinitas esencias de sí mismo. Repito, la autoindagación te lleva a la sabiduría sencillamente porque comprendes que no hay nada más, ni nada menos. Simplemente ves un todo que se relaciona a sí mismo a través de las infinitas esencias del sí mismo. Si luchas contra algo, luchas contra ti. Si amas a otro, solo te amas a ti. Si ofendes, recibes ofensa. Si te vacías, te llenas. Si das, recibes. Si controlas, pierdes. Si mientes, te hieres. Nunca puedes hacer nada que no acabe el efecto en ti mismo. Esto es el Tao,
vivir con esta sabiduría. Por eso el viejo ama al niño que ve, porque es el que fue. Así se cierra un círculo y así se abre una nueva vida. El Tao es el principio y el fin, un principio y el fin de todo. No hay ningún lugar que empiece ni ningún lugar donde termine. Por tanto, allí donde estén es una oportunidad para empezar este sendero. No hay que ir a un lugar, es una actitud frente a los acontecimientos de la vida. Entonces el Tao nos enseña, el sabio le enseña que le lleva a un estado de bienestar, que es lo que precisamente hablábamos en la conferencia de hoy. Esa forma de ver, esa maestría del sabio que te lleva al estado de bienestar, se puede resumir en unos puntos que he escogido, que no digo que sean los puntos, ni muchísimo menos. Desarrolla una mente inocente. Habla solamente cuando le preguntan. Calla cuando alguien busca confrontación. Pone la otra mejilla ante la ofensa. Es consciente del poder de la observación. Sabe que el mundo es una escuela y el cuerpo un vehículo. Que la dualidad, saber lidiar con ella, es la maestría. Conoce las trampas del ego, las llama ser espiritual. Al final sabe que no sabe y se rinde a la energía universal. Entonces, lo que hace, dice y piensa, su inspiración es la manifestación de la fuente. Como pueden ver, creo que he conseguido resumir la conferencia en esos 10-12 puntos. Y para terminar, voy a terminar con una frase, si quieren ustedes, enigmática, pero es una frase advaita, que es la siguiente. No quiero convencer, ni que crean en mí. Crean en ustedes mismos, no hay nadie allá afuera. Muchas gracias.